Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si es la primera vez que pasan por aquí, un saludo enorme. Me llamo y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, series, películas, viajes, estilo de vida, un poquito de todo lo que me inspira y creo que les puede interesar. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el mundo del entretenimiento turco. Y más específicamente vamos a hablar de una pareja que, ya sea juntos o separados, siguen dando que hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo de hoy es bastante llamativo, lo sé, Kerem Bürsin y Hande cambiaron mi vida para siempre, su confesión impactante. Sé que suena un poco a clickbait, pero les prometo que hay una razón para ese título. No se trata de inventar chismes ni de alimentar rumores, sino de analizar el impacto que esta pareja, y su relación, tuvo en mí, y probablemente en muchos de ustedes también. Vamos a hablar de la magia de Senkalkam, del fenómeno Anker, de las expectativas, las decepciones y sobre todo, de las lecciones que podemos aprender de todo esto. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas, de las historias de amor y de todo lo que vamos a charlar hoy, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si al final de este vídeo les gusta lo que ven, déjenme un like y compartan con sus amigos que también sean fans de Kerem y Hande. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué decir de ellos que no se haya dicho ya? Son dos de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una química innegable en pantalla. Pero su fama se disparó aún más gracias a Senkalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi un clip de la serie. Era un fragmento de una escena entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Hande y Kerem. La tensión, la ironía, la atracción, era palpable. Me atrapó al instante. Empecé a ver la serie y, como a muchos de ustedes, me enamoré de la historia. La trama, aunque a veces un poco predecible, era adictiva. Pero lo que realmente marcaba la diferencia era la química entre los protagonistas. Hande y Kerem lograban transmitir una autenticidad que pocas veces se ve en la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba. Y no fui la única que lo notó. El fenómeno Anker nació. Las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos y comentarios sobre la pareja. Los fans analizaban cada detalle, cada entrevista, cada publicación en Instagram, buscando pistas sobre su relación fuera de la pantalla. Y entonces lo que muchos sospechaban se confirmó. Hande y Kerem eran pareja en la vida real. La noticia causó furor. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los fans estaban eufóricos. La pareja perfecta, el amor que traspasa la pantalla, la felicidad absoluta, todo parecía encajar a la perfección. Y yo, confieso, me dejé llevar por la ilusión. Seguía cada uno de sus movimientos. Veía sus fotos juntos, sus vídeos, sus entrevistas. Me encantaba verlos felices, enamorados. Su relación me daba esperanza, me hacía creer en el amor verdadero. Y creo que ese fue el primer punto en el que su relación empezó a influir en mi vida. No porque yo los conociera personalmente, claro que no, sino porque proyecté mis propios deseos y anhelos en su historia. Empecé a idealizar su relación. A verla como un modelo a seguir. A creer que el amor tenía que ser así, perfecto, apasionado, lleno de complicidad. Y ahí fue donde cometí un error. Porque la realidad, como todos sabemos, rara vez coincide con las expectativas. Desgraciadamente, como suele ocurrir en muchas relaciones, la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría. Para muchos fans, fue una decepción enorme. Sentían que se les había roto el corazón. Y yo, aunque no los conociera personalmente, también sentí un poco de tristeza. Pero más allá de la tristeza, la ruptura de Hande y Kerem me hizo reflexionar. Me hizo darme cuenta de lo fácil que es idealizar a las personas, especialmente cuando las vemos a través de una pantalla.
Me recordó que las relaciones son complejas, que requieren trabajo, compromiso y que no siempre tienen un final feliz. Y aquí es donde entra la confesión impactante del título. No se trata de una confesión que hayan hecho Kerem o Hande. Se trata de mi propia confesión. La confesión de que durante un tiempo dejé que su relación influyera demasiado en mi vida. Dejé que mis expectativas sobre el amor se basaran en una imagen idealizada, en una fantasía que no era real. Pero también aprendí mucho de todo esto. Aprendí a no idealizar a las personas, a aceptar que todos tenemos nuestras imperfecciones. Aprendí a no comparar mi vida con la de los demás, especialmente con la de las celebridades que vemos en las redes sociales. Aprendí a centrarme en mi propia felicidad, en mis propios objetivos, en mis propias relaciones. Y también aprendí a apreciar el talento de Kerem y Hande como actores. A admirar su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para crear personajes que nos emocionan y nos hacen soñar. Porque más allá de su relación personal, ambos son artistas increíbles. Senkalkam seguirá siendo una de mis series favoritas. Siempre recordaré la magia de Eda y Serkan, la química entre Hande y Kerem. Pero ahora, los veo con una perspectiva diferente. Los veo como actores, como personas que tienen sus propias vidas, sus propias alegrías y sus propios problemas. Y los respeto por ello. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel me enseñó una valiosa lección, que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un camino que construimos día a día, con esfuerzo, honestidad y respeto. Y que al final, lo más importante es ser felices con nosotros mismos y con las personas que elegimos tener a nuestro lado. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre Kerem, Hande y el impacto que su relación tuvo en mí. No quiero que se malinterprete este vídeo. No quiero que piensen que los culpo de nada. Al contrario, les agradezco por el entretenimiento que me brindaron, por las emociones que me hicieron sentir y por las lecciones que me enseñaron. En resumen, hoy hablamos del fenómeno Anker, de la magia de Senkalkam, de las expectativas y decepciones, y sobre todo, de la importancia de no idealizar las relaciones y de centrarse en nuestra propia felicidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿También fueron fans de Anker? ¿Creen que es fácil idealizar a las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco ampliando la reflexión, más allá de la pantalla y la idealización asterisco asterisco. Bien, ahora que hemos resumido la idea central, vamos a profundizar un poco más en todos los matices de esta historia. Porque admitámoslo, el impacto de Anker y Senkalkam fue mucho mayor de lo que parece a simple vista. No se limitó a una simple serie de televisión y a una relación romántica. Tocó fibras sensibles, despertó emociones y, para muchos, redefinió la forma en que percibían el amor y las relaciones. Para empezar, hablemos un poco más de Senkalkam. ¿Qué la hizo tan especial? Más allá de la belleza de Estambul, de la cuidada fotografía y de la pegadiza banda sonora, la serie supo conectar con un público global gracias a su fórmula de comedia romántica con toques de drama. Eda, la joven florista con sueños de arquitecta, y Serkan, el exitoso pero frío empresario, representaban dos polos opuestos que se atraían irremediablemente. Un cliché sí, pero ejecutado con una frescura y un carisma que enganchó a millones de espectadores. Pero no era solo la trama lo que atraía. Era la forma en que Hande y Kerem interpretaron a sus personajes. Lograron crear una dinámica creíble, llena de chispa y de tensión. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus peleas apasionadas, todo parecía genuino. Y esa autenticidad, o al menos la ilusión de autenticidad, fue lo que alimentó el fenómeno Anker. El marketing también jugó un papel fundamental. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para promocionar la serie y alimentar la expectativa de los fans.
Los actores interactuaban con sus seguidores, compartían fotos y vídeos del rodaje, respondían preguntas. Crearon una conexión directa con el público que traspasaba la pantalla. Y esa conexión se tradujo en un apoyo incondicional, en una legión de fans dispuestos a defenderlos a capa y espada. El fenómeno Anker fue en muchos sentidos un producto de su tiempo. En la era de las redes sociales y la inmediatez, las celebridades se han convertido en figuras mucho más accesibles. Comparten fragmentos de sus vidas, nos muestran sus rutinas, sus gustos, sus opiniones. Y esa cercanía, aunque sea virtual, nos hace sentir que los conocemos, que somos parte de su mundo. Pero esa cercanía también puede ser engañosa. Es fácil olvidar que lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. Las celebridades, como todos nosotros, tienen sus momentos buenos y malos, sus alegrías y sus tristezas. Pero a menudo, solo nos muestran la parte más brillante, la más atractiva, la más instagrameable. Y ahí es donde reside el peligro de la idealización. Cuando proyectamos nuestros propios deseos y anhelos en la vida de los demás, corremos el riesgo de construir una imagen distorsionada, una fantasía que no se corresponde con la realidad. Y cuando esa fantasía se derrumba, la decepción puede ser muy dolorosa. La ruptura de Hande y Kerem fue, para muchos fans, una prueba de ello. La ilusión de la pareja perfecta se hizo añicos, y con ella, la esperanza de que el amor verdadero existiera. Surgieron todo tipo de teorías y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Algunos culparon a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de sus agendas, otros a la influencia de terceros. La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta, y probablemente nunca lo sabremos. Pero lo importante no es tanto el porqué de la ruptura, sino lo que podemos aprender de ella. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones son complejas, que requieren trabajo y compromiso, y que no siempre tienen un final feliz. Nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas, sino un camino que construimos día a día, con esfuerzo, honestidad y respeto. Y sobre todo nos recuerda que lo más importante es ser felices con nosotros mismos y con las personas que elegimos tener a nuestro lado. No podemos basar nuestra felicidad en la vida de los demás, ni en la imagen idealizada que tenemos de ellos. Tenemos que aprender a aceptar a las personas tal como son, con sus virtudes y sus defectos. En el caso de Kerem y Hande podemos seguir admirando su talento como actores, disfrutando de sus interpretaciones y celebrando sus éxitos. Pero no podemos esperar que su vida personal se ajuste a nuestras expectativas. Ellos tienen derecho a ser felices, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como les plazca. Y nosotros, como espectadores, tenemos que aprender a separar la ficción de la realidad. Senkalkam fue una serie maravillosa, una historia de amor que nos hizo soñar. Pero al final, es solo eso, una historia. La vida real es mucho más compleja, impredecible y a veces decepcionante. Pero también es mucho más rica, diversa y llena de posibilidades. Si aprendemos a no idealizar a las personas, a aceptar la realidad tal como es y a centrarnos en nuestra propia felicidad, podremos disfrutar de la vida en toda su plenitud. Así que la próxima vez que veamos una foto de una pareja famosa en las redes sociales, recordemos que detrás de esa imagen perfecta hay dos personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias alegrías. Y en lugar de envidiarlos o idealizarlos, podemos simplemente desearles lo mejor y centrarnos en construir nuestra propia historia de amor, una historia que sea auténtica, genuina y sobre todo, feliz. Y para concluir, quiero reiterar mi agradecimiento a Kerem y Hande por el entretenimiento que nos brindaron, por las emociones que nos hicieron sentir y por las lecciones que, sin quererlo, nos enseñaron. Gracias por hacernos soñar con Senkalkam y por inspirarnos a buscar nuestro propio final feliz. Espero que este análisis más profundo les haya resultado interesante y los haga reflexionar. Hasta la próxima.